Nuestras oraciones a menudo se vuelven repetitivas y rutinarias. Suelen ir acompañadas del profundo deseo de orar de otra manera, de orar por asuntos que tienen trascendencia eterna, pero no sabemos cómo ni por dónde empezar. En el libro Más allá de mi lista de oración, analizamos las cartas del apóstol Pablo, quien nos muestra el camino en esa dirección, al leer cómo oró por los creyentes, por las iglesias y por aquellos con quienes tuvo algún tipo de relación. Conoce más en www.lifeway.com. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Bienvenidos a otro episodio de Piensa Podcast, en nuestra sección de cristianos y científicos. En esta ocasión no estoy sola, como suelo estar. O sea, siempre tenemos invitados, pero usualmente están en otro lugar. Y esta vez tengo el privilegio de estar aquí con la doctora Gabriela Valverde de Morales. Que yo conozco como Gaby Morales, mi amiga, pero usted es la doctora Gabriela. Ella es biólogo, médica y consejera genética. De eso vamos a hablar un poquito hoy, de qué se trata eso de la consejería genética. También sirve a las mujeres de Iglesia Reforma y escribe para Mitos Rotos. Búsquenla en Instagram, está padrísimo. Ella trabaja también en Integra Genetics aquí en Guatemala y es miembro de la junta directiva de Esplagen. Lo pronuncié muy mal seguramente, como representante de Centroamérica y el Caribe, y es la coordinadora de investigación en el centro CRD de la Universidad Emory. Nos tienes que explicar qué es eso, porque yo copié la biografía, pero explícanos, ¿qué es esto de la consejería genética? ¿Por qué decidiste especializarte en esta área? ¿Y qué significan todas estas siglas que acabo de decir? Solo respondiendo que la consejería genética me podría tardar media hora, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible, pero la consejería genética usualmente la gente no sabe qué es, dice, pero eso es nuevo. No, es una rama de la medicina que ha existido desde 1969. Y lo que hacemos en la consejería genética, tenemos como dos partes generales. La primera es la parte de la genética, y en eso los elementos son, estamos familiarizados con las pruebas genéticas que existen en el mercado. Hay más, en realidad ahora como más de 80,000. Wow. Entonces tenemos que saber cuáles son las mejores para un paciente específico, poder darle diferentes opciones. Y no solo saber cuáles son las pruebas, pero también poder interpretar los resultados. Hay laboratorios en Latinoamérica que hacen estas pruebas, pero no saben cómo interpretar los resultados. Entonces nos han llegado pacientes que, mire, me hice esta prueba, ¿qué significa? Entonces en realidad, personalmente pienso que una prueba sin entender qué significa no es de mucho uso, ¿verdad? Entonces está esa parte de las pruebas genéticas que nos pueden ayudar a diagnosticar a un paciente, a calcular cuál es su riesgo de desarrollar una enfermedad, etcétera. Y después lo bonito, que un genetista pueda hacer algunas partes de eso. Los genetistas en realidad no es como su rol entender lo de las pruebas genéticas. Para eso estamos nosotros, para apoyarles en esa área. Pero lo más bonito personalmente pienso de la consejería genética es la parte de la consejería. Entonces nos enfocamos en lo psicológico, lo social, lo emocional. Que no es solo, mira, aquí está el resultado, ok, que lo vaya bien. Exacto, que así es casi que todos los médicos, ¿va? Entonces, poder decir, bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para ti, para tu trabajo, en lo emocional? ¿Qué piensas? ¿Cómo procesar eso con el paciente? Obviamente en la genética está todo el factor de los familiares, qué significa para los familiares. Y no solo decir, bueno, y ahora tus hijos tienen este riesgo, es, ok, ¿qué significa específicamente? ¿Qué se puede hacer? No solo dar información, pero dar pasos a seguir, y también darle al paciente las herramientas para que ellos puedan comunicarles a sus familiares. Entonces, de una forma muy breve, eso sería como la consejería genética. Y en cuanto a las siglas, lo de Esplagen es la Sociedad Profesional Latinoamericana de Asesores Genéticos. Okay. Y básicamente somos como la sociedad que quiere reconocer a los consejeros genéticos de Latinoamérica.
Ahorita eso es fácil porque solo habemos 3. Entonces, wow. En Centroamérica yo soy la única aquí en Guate y 2 colegas en Sudamérica. Entonces, la idea es como reconocerlos y ir promocionando esto del asesoramiento genético, la consejería genética, que aunque no hay asesores genéticos en sí, podemos enseñarles parte de esto a los médicos, a enfermeras, a diferentes proveedores de salud para poder ayudar a los pacientes, porque en realidad el chiste es el beneficio al paciente, ¿verdad? Y lo otro de la Universidad de Emory es, eso salió, ese centro fue parte de mi tesis para graduarme, que fue, describimos una enfermedad por primera vez, que es las enfermedades relacionadas a la proteína CTCF. Entonces a eso buscamos a pacientes alrededor del mundo para poder como ver su historia clínica y ir mejor describiendo esa enfermedad. Wow, muy interesante. Sí, y siendo un campo tan nuevo, por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo te decidiste, ok, quiero hacer esto? Cuando yo me gradué de medicina y estaba como en ese periodo de, ok, ¿y ahora qué hago? ¿En qué me especializo? Y estaba estudiando para un examen que tenía que tomar para seguir una residencia. Y en ese momento me enteré que estaba embarazada de mi hijo Joaquín. Y eso fue después de años y años de intentar. Entonces fue, ok, ya al fin voy a ser mamá, he querido esto tanto, y como recién me había graduado, yo sabía que si regresaba a la vida de hospital, a una residencia, es madrugas, te vas tarde, tenés turnos, no tenés fin de semanas. Entonces dije, para mí eso no es lo que quiero como una nueva mamá, que ciertamente tengo colegas que lo hacen y lo hacen bien, y qué bueno por ellas, pero no era el camino para mí. Entonces me puse a investigar y no sabía qué hacer. Y en eso me recordé que cuando mi ginecólogo me hizo mi primer ultrasonido de Joaquín, me ofreció una prueba genética. Y yo le dije, pero ¿me puedes como contar en detalle qué es eso? Y dijo, sé esto y esto, pero así como mucho detalle no sé. Y él de chiste me dijo, anda a estudiar consejería genética y vienes a trabajar para mí aquí. Wow. Y así fue como, jaja, en el momento, pero ya el momento que me puse a buscar, lo encontré y dije, wow, esto es exactamente para mí, porque siento que complementaba lo que ya había estudiado en medicina, no era nada como repetido. Todo el aspecto de la consejería, tristemente aquí en Guate al menos, el sistema de salud está tan quebrantado que eso para afuera. En realidad, de esas cosas que aprendí, no creo que las practique con ningún paciente aquí en Guate, tristemente. Wow. Y la genética siempre me ha fascinado. Cambia, es lo que nos enseñan de genética en la escuela de medicina es tan superficial, ya al meterse es como otro mundo. Entonces, todo eso combinado y la consejería genética tiene un buen balance entre la vida personal y el trabajo, que era exactamente lo que quería. Entonces, por eso fue que ahí llegué. Muy providencial, gloria a Dios. Sí. Y qué alegre que una mujer como tú, que ama al Señor y ama a la gente, a las personas, quiere servirles, está siendo pionera en este campo. Me encanta. Y me gustaría que platicáramos un poquito sobre esto, sobre cómo tu cosmovisión como creyente, cristiana, afecta la manera en que haces consejería genética, porque como hemos venido hablando es mucho más que simplemente entender qué pasa en un resultado de laboratorio, sino también tratar con la persona, el corazón es algo muy humano, muy de acompañar a la gente. Entonces, ¿cómo es que tu cosmovisión cristiana influye en la manera en que haces consejería genética? Sí, ciertamente de diferentes formas. Uno es el propósito de las pruebas. Cuando yo le estoy aconsejando a alguien, esta es la prueba y podemos hacer basado en esto cuáles pasos a seguir. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que el aborto es healthcare. Eso es una gran razón para hacer pruebas. Yo ofrezco pruebas prenatales, pero en ningún momento es el aborto una opción. Claro. Obviamente, primero porque eso no honra al Señor, pero
por muchas otras razones, ¿verdad? Incluyendo que es ilegal aquí y cosas así, ¿verdad? Entonces, en un sentido como más práctico, eso, lo que creo del Señor afecta esa parte como más práctica. En cuanto a lo que tú estás hablando como el lado más humano, ciertamente es difícil y lo hablamos mucho con la señorita que trabaja conmigo, pero es cómo tratar de enseñarle el evangelio a alguien sin decir el evangelio, porque no es el contexto en el que debo. Entonces, ciertamente, como la forma en que dirigimos la conversación. Tal vez de una forma sutil sería como la forma que lo hacemos, como tratar de reenfocar en ciertas cosas que yo sé que mis compañeros que trabajan en este campo nunca lo harían, simplemente porque no saben de eso, no conocen al Señor, ¿verdad? Entonces es desafiante, claro, porque puede ser como, les quiero decir el evangelio y esta es la esperanza, y trabajamos con todo tipo de pacientes, pero especialmente ahorita con muchos pacientes con cáncer, y tratar como de que nosotros como cristianos podemos pasar estas dificultades de una forma muy específica que alguien que no conoce al Señor no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un poco difícil, pero tratar de hacerlo y acompañarlos de una forma que tal vez la forma que sería el resumen sería, yo sé que ellos están hechos a la imagen del Señor, y basado en eso es que tratamos de hablarles, aconsejarles en lo personal y en lo médico. Buenísimo. Y unido a esto, también sería bueno que nos ayudara a saber por qué, o sea, siendo este campo nuevo, como dices, con el trabajo que haces con Splagen, que están intentando como promover más esta disciplina, que la gente se entere que es algo que existe, como así tú te enteraste de manera muy casual y que después pudiste especializarte en esta área. ¿Por qué consideras importante que creyentes entren a trabajar? ¿Cómo así, una visión de cómo la disciplina sería moldeada si creyentes con esta cosmovisión sólida acerca de quién es Dios, acerca de quiénes somos nosotros como seres humanos a la luz de la palabra, cómo cambiaría la disciplina? ¿Por qué crees que es importante? Sí, justo hablábamos de esto con un grupo hace un par de días. Y diría ni solo la consejería genética, pero solo el mundo de médicos en general. Por lo menos mi experiencia ha sido, es un mundo muy oscuro. Los pacientes no son personas, son casos, son números. Tristemente a veces pueden ser de la persona que hacemos chistes, cosas así, que es bien triste, porque estamos en un lugar tan especial donde el paciente nos dice cosas que tal vez ni le ha dicho a sus familiares, cosas muy personales, muy profundas. Entonces pienso que sí, ciertamente necesitamos más cristianos en el gremio médico. Yo casi no me he topado con cristianos en el gremio médico, de consejeros genéticos con una. Entonces, ciertamente estos son valores que compartimos como cristianos, que van a formar cómo vemos a los pacientes y cómo los tratamos, que al final del día es en realidad solo respetar la dignidad humana, que uno diría, eso es como obvio, todos los doctores hacen eso, ¿verdad? No ha sido mi experiencia. Y las personas pasando momentos de dolor, momentos difíciles, es como lo mínimo que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, pensando en todo lo que vino a hacer el Señor por nosotros, y que Él se humilló, vino a morir por nosotros, que uno ni puede mostrar ese respeto a una persona. Entonces pienso que eso cambiaría mucho la medicina, porque si las personas siempre me dicen, es que a mí no me gustan los doctores, no tú, ¿verdad? Pero siempre hay muchas malas experiencias, como que al doctor no le importa. Sí, y ese es el propósito de espacios como este, que queremos que más personas se enteren de que estos campos, estas disciplinas son oportunidades donde los creyentes podemos servir a las personas, mostrarle quién es el Señor y ser luz.
Pero muchos tenemos esta mentalidad de que solo podemos servir al Señor dentro de la iglesia local o siendo misioneros o siendo pastores, que son cosas maravillosas que muchos de los que nos escuchan quizás están llamados a hacer, pero no todos. Algunos quizás somos llamados a desempeñarnos en la medicina, en la consejería genética, quizá, y eso nos lleva también a no solo servir al prójimo, sino también a adorar a Dios. Creo que el estudio hecho con un corazón sometido al Señor puede ser un acto de adoración. Y me gustaría que nos compartieras cómo ha sido en tu experiencia esto, cómo es que estudiar consejería genética te ha llevado a asombrarte del Señor. Sí, como te mencionaba, todo como lo que nos enseñaban en genética en la medicina era como muy superficial, casi así siento como los ABCs de la genética. Ya como al meterse con la señorita que trabaja conmigo, yo siempre le digo, lo que sabías de la genética, olvídalo. Es todo completamente diferente. De verdad es tan complejo. Sí. Entonces, de verdad es de asombrarse el Señor de todas las partes que ocurren y todas las cosas que tienen que salir bien solo para que alguien estemos medio sanos, ¿verdad? Sí. Aún en un mundo quebrantado, ¿verdad? Entonces, esa ha sido una de las formas, solo los detalles, la complejidad de los genes, de los diferentes cambios que pueden haber, cómo eso puede desarrollar enfermedad, cómo a veces no desarrolla enfermedad, cómo se hereda. Todos esos detalles para mí han sido como esos momentos de verdad de ¿what? No sabía que era así. Ya. Esos son momentos como like, wow, Señor, qué increíble que... O sea, Él no tenía que hacer eso, you know? Él podía solo que funcionáramos y ya, ¿verdad? Pero no, los detalles tan increíbles. Y piensa en esas cosas que son de la carne. Tanto más detalle y atención le va a poner a nuestros corazones, a nuestras almas, ¿verdad? Entonces, esas son como las áreas que me hacen pensar como en lo maravilloso que es el Señor. Así es, el diseño perfecto. Yo me acuerdo, y aunque mis clases de genética fueron precisamente así como que muy básicas, yo recuerdo cuando estaba en mi clase de bioquímica celular y por fin como que siempre escucho sobre los genes, que ahí está toda la información para el cuerpo humano y lo que sea, pero ya que ves como los detalles de cómo sucede, que de un pedacito de información se construyen esas proteínas y así se forma un ser vivo, te quedas, wow, qué cosa tan gloriosa. Y sí, yo puedo identificarme con eso. Pero, de nuevo, muchas personas como que se reservan de entrar en estas disciplinas porque a lo mejor tienen miedo de que se encuentren como tú dijiste antes, que pues quizá es un campo oscuro donde hay gente que ya nomás está ahí por intereses que no son los mejores y con una cosmovisión que obviamente en muchos casos no es compatible con la nuestra. Y mucha gente, en lugar de pensar, ok, yo quiero ser diferente, quiero ser luz en el medio de este mundo oscuro, dicen, no me quiero contaminar y así. Y quisiera, no sé, que nos contaras tu experiencia con eso, de si tuviste alguna lucha con tu fe durante esos estudios de consejería, si sí o si no, ¿por qué piensas que fue así? ¿Y por qué piensas que tenemos esta, o sea, como idea de que no, mejor no me quiero meter ahí para no? Sí, así como una crisis de fe en sí, no. Tal vez hay como diferentes cosas que son como difíciles procesar. Yo pienso que mucho como de esa, ¿será que me meto? O sea, es porque uno está muy solito. Entonces, no es como que, la mitad de mis compañeros conocen al Señor, entonces podemos discutir este caso a la luz de lo que ha hecho Cristo o las verdades bíblicas que conocemos. Tú eres el único en un mundo. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi entrenamiento, o sea, tienes que ofrecer aborto. Si no lo ofreces, eres mal médico, eres mal proveedor de salud. Ese tipo de cosas que uno solo lo escucha y en la clase no era necesariamente el momento para discutirlo. Obviamente no es algo que yo voy a hacer y lo discutí en privado con mi director del programa y obviamente no le gustó. Entonces creo que son esas como confrontaciones donde uno tiene que decir, bueno, como estoy solita, uno no tiene el apoyo de nadie más, de otro estudiante, de otro profe, ni nada así, ¿verdad? Entonces creo que eso puede ser como lo difícil. Y ciertamente yo tuve varios momentos así durante mi entrenamiento, donde hablaban mal de los cristianos. Y los cristianos son
casi que pedazos de basura por no ofrecer el aborto, por no hacer esto, por no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y una chava hasta me dice en una conversación, hasta puedes creer que los cristianos no sé qué. Y yo le dije, tú sabes que yo soy cristiana, ¿verdad? Pero, sí, y ella, y yo, sí, y yo le dije, mira, y es por esto, o tal vez no lo entendieron así. Entonces, en el contexto de las clases, yo nunca hablaba, no era el tiempo para hacerlo. Ya cuando salía, invitaba a mis compañeros a un café, a desayunar, cosas así, ahí ya podría como clarificar, mira, dijeron esto, o a veces hablaban de... solo como un ejemplo. Sí, sí. Lo puedes sacar y editar, no sé, pero como un ejemplo, una de las cosas que preguntamos cuando hacemos como lo que llamamos el pedigrí, que es como el árbol genealógico, es si alguien tiene ascendencia judía. Okay. La razón que lo hacemos es, se han visto ciertos variantes genéticos, específicamente en el cáncer, que se ven a una tasa más alta en la población judía. Esa es la única razón que lo preguntamos. Y en la clase va de discutir que eso era como discriminar contra los judíos, porque a mí no les preguntan si son budistas, no les preguntan, como no entender y entonces son esas cosas que es como, no, es no que... se trata de la religión, amigos. Se trata eran un grupo de personas, como esas cosas, y uno como que... Sí. No es el tiempo para decir nada. Y después se lo dije y ella, yo sí, por eso es que se pregunta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Sí, creo que aquí el asunto y en todas las disciplinas va a ser así. El problema no es con los datos que descubrimos al observar el mundo, sino la manera en que interpretamos esos datos y decimos, ok, es lo que debemos hacer a la luz de esta información. Por ejemplo, como dijiste, esta prueba genética que nos dice que el feto tiene esta condición, ok, pero esa es la realidad objetiva de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa realidad? Un cristiano va a responder de manera completamente diferente a lo que una persona que no confía en el Señor. Y por eso es tan importante estar preparados en nuestra cosmovisión para no ser intimidados por este tipo de cosas que se dicen con mucha como seguridad, cuando no tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver con la manera en que interpretamos el mundo. Exacto. Gaby, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que está como pensando meterse a estudiar quizá medicina o quizá ya específicamente consejería genética o algo similar? ¿Cómo lo animarías a hacer esto para la gloria de Dios y no perderse en el camino? Tal vez como entrar con una mentalidad como más realista, que sí va a ser difícil. Yo pienso que yo entré muy como que todos estamos aquí para ayudar al mundo, ¿verdad? Y como hemos hablado, esa no fue la realidad. Entonces, como entender eso, que es estudiar esto en un mundo quebrantado. Sí. Saber que sí, tal vez uno va a estar solito, pero el Señor está con uno. Y eso es todo lo que uno necesita. Entonces pienso que eso es, yo sé que hubieron muchos momentos para mí que todos me odian, pero yo sé que esto es lo correcto delante del Señor, aunque sea diferente, ¿verdad? Entonces, animar a las personas hay que hacerlo. La razón que estamos solitos es porque no habemos muchos. Entonces, que más gente pueda entrar en eso, tratar de buscar a médicos que sí conocen al Señor como mentors, que te puedan ir guiando cómo responder a ciertas situaciones. Pero sí, sería... cada quien, el Señor, como tú dijiste, yo dije, todas estas cosas pasaron, pero al final del día el Señor fue el que abrió ese camino para que yo terminara acá. Entonces, si el Señor va abriendo esas puertas para alguien, saber que si Él está haciendo eso, Él te va a llevar hasta el final, ¿verdad? Amén. Entonces... que el Señor que sé que lo sabemos como cristianos, pero Paul David Tripp siempre dice de la amnesia al cristiano, se nos olvida, ¿verdad? Sí. Entonces, que el Señor nos ama, nos quiere, Él escucha, nos cuida, y aún en estas situaciones donde nos sentimos solitos, Él ahí está. Sí, esto me recuerda también la importancia de la iglesia local, aunque quizá no vas a encontrar muchos científicos o consejeros genéticos menos en tu iglesia local, sí vas a encontrar personas que aman al Señor y que te aman a ti y que te quieren acompañar, aunque a lo mejor no entiendan todas las dificultades, todo lo que está sucediendo. Ellos pueden acompañarte en oración, escucharte,
animarte cuando estás ahí sintiéndote solo en la carrera. No estás solo en la carrera de la fe, aunque estés en la carrera científica. Eso está muy bien. Aunque estés solo en la carrera científica, no estás solo en la carrera de la fe. Estamos corriendo con nuestros hermanos y ellos nos pueden acompañar a pesar de que no nos acompañan a la universidad, ¿verdad? Y eso ha sido bien importante. Yo creo que para todo estudiante de ciencias en cualquier disciplina es crucial permanecer anclado en una iglesia local, Sí. es ser parte activa de ello, aunque a lo mejor tus estudios no te permitan estar 100% involucrado como cuando eras adolescente y que estábamos metidos en todas las cosas. Podemos ser parte de lo que Dios está haciendo ahí y necesitamos, para combatir esa amnesia, ser recordados del Evangelio a través de las voces de la iglesia en la predicación, en la alabanza y todo eso. Así que no falten a la iglesia, amigos. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Gracias por todo lo que haces. Espero que el Señor te siga usando en esta nueva disciplina. Estoy segura que así será. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Piensa Podcast. Si te gustó esta conversación, te invitamos a compartirla con tus amigos y a suscribirte al canal de YouTube de Coalición por el Evangelio.